De la primera audiencia de trámite. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Doctor, sí, señor. Ayer hablamos de la primera audiencia de trámite. De trámite del arbitraje. Ok. Listo, bueno, retomo ahí entonces. Ortega, ¿qué? ¿Cuál es el otro apellido? Adriana, ¿cierto? Ortega Sánchez Adriana del Pilar, profesor. Listo. Sí, ya te la quité. Listo, gracias. Bueno. Bueno, entonces, en esta primera audiencia de trámite, después de que ya se ha presentado la contestación de la demanda y que se han presentado excepciones, se han contestado las excepciones, se intenta una conciliación. Si las partes no concilian, entonces continúa el trámite. Y la continuación del trámite es fijando los gastos dentro del proceso. Entonces, esos gastos son asumidos por mitades, 50-50. Independientemente de lo que hayan pactado en la cláusula compromisoria. Porque de pronto, ustedes pueden pensar, bueno, si las partes establecieron en la cláusula compromisoria que iba a pagar el trámite quien resultara vencido, pues eso no aplica, porque aquí se paga arrancando, aquí no se paga al final, ¿ok? Entonces, si una de las partes no paga dentro del plazo de esos 10 días hábiles, la otra parte tiene 5 días para pagar. Si no, se da por terminado el proceso, el trámite. Entonces, ¿quién va a ser el interesado en darle impulso y quién va a buscar la forma de pagar? El demandante. El demandante, exactamente. Entonces, si el demandado no pagó, argumentando la razón que fuera, le toca dentro de esos siguientes 5 días al demandante asumir el pago. ¿Ok? ¿Esos son hábiles, doctor? Sí. Una pregunta, doctor, discúlpeme. Dime. Posteriormente esa plata se la reembolsan a él si gana el proceso con No. costas o alguna cosa. No. Esa plática no tiene devolución. Entonces, cuando se paga, se le fijan los honorarios al árbitro, al secretario y los gastos del centro de arbitraje. Una vez se realiza el pago, la persona que pagó, digamos que fue el demandante, puede solicitarle al árbitro una certificación de que pagó la parte que le correspondía al demandado y con esa certificación se convierte en título ejecutivo para que pueda acudir ante la justicia ordinaria y presentar un proceso ejecutivo contra ese demandado para cobrarle la plata que le tocaba asumir dentro del tribunal y no lo asumió. De forma paralela al tribunal de arbitramiento. ¿Ok? Las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, puede perseguirle
vía ejecutiva el no pago de esa parte que le correspondía dentro del proceso o gastos del centro de arbitraje. Después de que se realiza entonces ese pago, arranca en forma el trámite con la siguiente audiencia, que sería donde ellos se declaran competentes y decretan las pruebas. Entonces, las pruebas las van a decretar según lo que hayan aportado tanto en la demanda como en el escrito de contestación de la demanda. Igual que en el Código General del Proceso, inician con los interrogatorios. A ver, hago una pregunta. ¿Cuál sería entonces el primer interrogatorio que practicaría el árbitro? Al demandado. ¿Al demandado? No. Primero arrancan con el interrogatorio al demandante. Ese interrogatorio se lo inicia el árbitro, que en este caso el árbitro pues, va a funcionar como el juez. Si el abogado de la parte demandada solicitó el interrogatorio del demandante, entonces le concede el uso de la palabra para que ese apoderado de la parte demandada pueda interrogar al demandante. Después, si el apoderado de la parte demandante quiere interrogar a su parte, a su propia parte, no hay ningún inconveniente y la puede interrogar. Después, se escucha en interrogatorio al demandado. Primero por parte del juez, que le hace las preguntas, bueno, en este caso el árbitro, y si el demandante, el apoderado del demandante solicitó el interrogatorio del demandado, entonces se le concede el uso de la palabra para que interrogue al demandado. Después se le concede el uso de la palabra si el apoderado de la parte demandada quiere interrogar a su parte. Después de esto vienen los testigos. Se escuchan o se recepcionan los testimonios. Discúlpeme, doctor, una pregunta. Dime. Ese primer interrogatorio del demandante es conocido con anticipación del demandado y del apoderado. ¿Cómo? Que si ese, doctor, ese interrogatorio que se le toma de primeras al demandante, ¿lo conoce de antemano el demandado para efectos de él poder efectuar su defensa en el momento que a él lo llamen a rendir el interrogatorio? No porque eso se practica ahí en medio de la audiencia. Igualito que el artículo 372 y 373 del Código General del Proceso. Ahí en ese momento. El abogado, discúlpeme, doctor, el abogado de la parte demandada solicita hacer el interrogatorio en ese preciso instante. No, lo debió solicitar en la contestación de la demanda. Acuérdense que las oportunidades procesales de las partes son la parte demandante al momento de presentar la demanda. Lo que no se pidió en la presentación de la demanda, después no hay lugar a pedirlo. Y lo mismo para el demandado. Lo que no pidió en el momento de contestar la demanda, después no hay lugar a pedirlo. Entonces, cuando hablo de que lo hubiese solicitado, me refiero a que lo hubiese solicitado en el momento oportuno. Entonces, si estamos hablando de que el apoderado de la parte demandada hubiese solicitado el interrogatorio del demandante, que lo hubiese solicitado en el momento de contestar la demanda, no en el momento ahí de la audiencia. Doctor, otra pregunta. ¿Hay límite de preguntas? 1, 2, ¿se Sí. tienen que enunciar las preguntas Sí. dentro de la contestación? O sea, ¿voy a hacer 14 preguntas de esta naturaleza o específicamente las tengo que relacionar? Hay máximo 20 preguntas, igual que establece el Código General. Máximo 20 preguntas. En eso lo puede limitar el árbitro. Pero digamos que no tienen que ir inmersas en la contestación de la demanda como tal especificar lo que va a preguntar. Son 20 preguntas de lo que pueda surgir en el momento. A ver, de pronto te aclaro algo. Antes, en vigencia del Código de Procedimiento Civil,
Sucedía que los abogados teníamos por costumbre, cualquiera de los abogados, del demandante o del demandado, solicitar el interrogatorio y decíamos que lo podríamos formular personalmente en la audiencia o hacerlo llegar en sobre cerrado. Entonces, muchas veces uno como abogado lo hacía llegar en sobre cerrado el día antes de la audiencia. Y si uno no comparecía presencialmente, pues no pasaba nada, se evacuaba la audiencia y se hacía el interrogatorio que se había pasado en ese cuestionario cerrado. ¿Ok? Entonces, ahorita no hay oportunidad de pasarlo en cuestionario porque en sobre cerrado el cuestionario, porque el cuestionario de preguntas se hace ahí en vivo y en directo. ¿Qué es lo que hace normalmente el abogado? Pues el abogado lleva un cuestionario ya previamente elaborado de lo que quiere preguntarle a esa parte que va a interrogarse. Dentro de las respuestas que dé quien está absolviendo el interrogatorio, es probable que surja una pregunta adicional que no tuviera el abogado contemplado y digamos, improvisa ahí en el momento. Pero lo que hace el abogado es llevar un pequeño cuestionario ya elaborado antes de la audiencia. No es que lo va a dejar ahí a la suerte, al azar, a ver qué sucede el día de la audiencia en el interrogatorio. ¿Sí? Hay que ir preparado, llevar un pequeño cuestionario. Eso es lo que sucede. Para cualquier abogado, sea el de la parte mandante o sea el de la parte demandada, igualito. Dime. Iba a preguntar otra cosa. No, doctor, ya quedó evacuado el tema con lo que acabo de explicar. Muy amable. Ok, entonces se hacen el interrogatorio o se escuchan, se hace la recepción de los testimonios y una vez se recepcionan esos testimonios, entonces se da la oportunidad primero a quien solicitó la práctica de la prueba, pero quien la solicitó en el escrito, sea de presentación de la demanda o en el escrito de contestación de la demanda. Después de que se terminaron de presentar los testimonios y se practicaron todas las pruebas, se tuvieron en cuenta las pruebas documentales y todo eso, se fija una audiencia para presentar los alegatos de conclusión. Una vez se presentan esos alegatos de conclusión, el árbitro va a fijar una nueva fecha en la cual va a proferir el laudo, o sea, donde va a leer la decisión. Esa decisión no es susceptible de ningún recurso. ¿Ok? Es como si fuese una sentencia en única instancia. No hay recurso de apelación, ni de reposición, ni nada. Ahora, que ustedes miran la norma y permite lo mismo que en el Código General de Proceso, que de pronto si hay alguna duda o algún error, pues se solicite la corrección. Es diferente, pero la corrección no significa cambiar el fallo o una aclaración frente a algo que de pronto no haya quedado muy claro, no significa que se cambie el fallo. Entonces, no hay recurso contra ese laudo. Durante el proceso, puede presentarse el recurso de reposición en alguno de los autos que profiera el tribunal, en alguna de las decisiones que profiera, menos en la de donde se decretan pruebas. Aquí hay una diferencia con el Código General. El Código General del Proceso permite que se pueda interponer recursos, los recursos ordinarios, es decir, reposición y apelación, contra el auto que decreta pruebas y entonces en el auto que decretó pruebas negó alguna de las solicitadas. Contra esa decisión, en el Código General dice que procede el recurso de apelación. Pero aquí la norma, la 1563, está diciendo que no procede ningún recurso contra el auto que decreta las pruebas dentro del proceso arbitral. Entonces, en cualquier otra decisión procedería recurso de reposición. No hay apelación porque aquí no hay superior jerárquico.
Hay unas causales que están en la norma para invocar o solicitar la anulación del laudo arbitral. El laudo arbitral, dependiendo de la cuantía, va a tener una revisión por un magistrado diferente. Para aquellos procesos arbitrales de menor cuantía, la anulación va a ser ante el magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial. Deimer Román. Deimer, ¿estás por ahí? Deimer. Anthony José. Anthony José. Doctor, buenas noches. Presente. Buenas noches, Anthony. A ver, en el proceso arbitral, ¿hasta qué monto es la menor cuantía? Proceso arbitral hasta que monte la menor cuantía. Doctor, la verdad no tengo presente los salarios mínimos legales vigentes. Darwin. 400, doctor. 400, doctor, 400 salarios mínimos legales mensuales 400 vigentes. para abajo. Hasta 400 es menor cuantía. O sea, Es que menor, si sí, la sí. cuantía es menor cuantía, entonces va a ser ante el magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial. Si es de mayor cuantía, ¿cuánto es la mayor cuantía, Darwin? Que exceda los 400 salarios mínimos Superior a los legales. 400. Exacto. Entonces, si supera los 400 salarios mayor cuantía, entonces el competente para resolver, conocer y resolver ese recurso extraordinario de anulación va a ser el magistrado de la Sala Civil y Agraria, de Sala Civil, Familia y Agraria de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, la anulación, cuando es mayor cuantía, va a la Corte Suprema de Justicia y cuando es menor cuantía, al Tribunal Superior de Distrito Judicial. ¿Ok? Ahí es donde procede ese recurso de anulación. Doctor, ¿por qué se puede presentar el recurso de anulación? Ahí están las causales específicas en la norma, pero no vamos a entrar a mirarla ahora por cuestiones de tiempo. Ahí están taxativas. No puede ser ninguna diferente. Y el recurso de anulación no se radica inmediatamente, porque eso no es un recurso ordinario. No es como una apelación que quedó descontento dentro del proceso, le dice al juez en la justicia ordinaria, si el proceso es de doble instancia, entonces le dice que formula apelación y ahí mismo en la audiencia la sustenta. Acá no hay recursos ordinarios. Acá se formula después por escrito, hay un plazo que establece ahí la norma para que entonces se envíe el expediente para la revisión de recurso de anulación. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿ese recurso de anulación siempre se acepta? En si el artículo 41 están las causales. Una cosa es que lo hayas presentado en tiempo y de la forma como lo establece la norma y se conceda. Y otra cosa es que cuando llegue a ese magistrado, el magistrado te dé la razón y eche abajo la decisión. Son dos cosas diferentes. No Pero le tienen que dar trámite le tiene que dar trámite a cualquier recurso de anulación que se instaure. Es que el recurso de anulación es un recurso extraordinario. Es como si fuera una casación. De acuerdo. Doctor, discúlpeme, ¿eso va en el escrito o en el tribunal o en la sala civil de la corte, según la cuantía, lo tienen que sustentar? Todos los recursos extraordinarios van por escrito, siempre. Y Gracias, doctor. En la corte, los recursos extraordinarios no se tramitan bajo la oralidad, sino
escritural. Además, los magistrados no tienen plazos. Acuérdate que por encima de ellos solo está Dios. Entonces, no hay plazos para que ellos tomen las decisiones. Creo que los que vieron lo que salió en la publicación en el periódico El Jurista, si ellos inadmiten la demanda, ahí no hay forma de subsanarla y hasta ahí llegó el intento, ¿sí? O sea, no es fácil un recurso extraordinario. Y posibilidades de éxito son muy pocas. Son muy pocas porque los cargos en los cuales se invoquen las causales no es fácil que terminen dándole la razón en esos cargos. Elvia, ibas a decir algo. Sí, profe, qué pena. Es que se me está yendo el audio. No escuché bien. Entonces, cuando es de menor cuantía es ante el tribunal y cuando es de mayor cuantía es ante la corte, ¿sí? Es que no alcanzo a escuchar, perdón. Sí, ante la Corte Suprema. Gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Disculpe, doctor, después de ese laudo arbitral terminado, la sentencia, el lapso o el tiempo para poder impetrar la nulidad es que 2 meses, 3 meses, 4 meses. Nulidad o anulación, son dos cosas diferentes. La anulación, discúlpeme, Beltrán, ya que tienes por ahí la norma a la mano, el término para presentarlo, ¿puedes ayudarme a buscarlo? Claro que sí, doctor. Dentro de los 30 días siguientes a su notificación o la de la providencia que resuelva sobre su aclaración, corrección o adición. Por secretaría del tribunal, se correrá traslado a la otra parte por 15 días sin necesidad del auto que lo ordene. Vencido aquel, dentro de los siguientes 5 días, el secretario del tribunal enviará los escritos presentados juntos con el expediente a la autoridad judicial competente para conocer el recurso. Artículo 40, recurso extraordinario de anulación. Ok, gracias. Entonces va a tener 30 días para presentarlo, según las causales del artículo 41. Después de que lo presenta, dentro de los 15 días siguientes, por secretaría se le va a correr traslado a la parte no recurrente y presente su escrito, y dentro de los 5 días siguientes, pues se envía, dependiendo la cuantía, si es menor cuantía ante el tribunal, a la sala civil, o si es mayor cuantía ante la Corte Suprema, sala civil. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Bueno, ahora vamos a pasar a la revisión de los borradores del contrato. Ok, vamos a hacer un taller, el cual es aquí face to face. No me van a mandar nada a ninguna parte. Y voy entonces aquí a revisar el borrador de los que ya tengan el contrato. A ver, ¿quién empieza? Rodrigo, ¿qué contrato tiene? Tienes el micrófono apagado. El contrato de merchandising. Merchandising. Ok. Bueno, entonces, a ver, léeme el objeto. La cláusula del objeto. El objeto del contrato, no, esa todavía no la tenemos. Por lo siguiente, o sea, pues anoche como se quedó era que nos iba a revisar la cláusula compromisoria como tal. Pues Bueno, no la idea importa era qué el objeto. borrador. Ahora, dentro del borrador, digamos, hay unas cláusulas que me interesan más irla revisando para hacerle los ajustes antes de la entrega. Y son las cláusulas, por ejemplo, del objeto, a ver cómo queda Sí, doctor, lo que pasa es que este tipo de la contrato, garantía mobiliaria y la cláusula compromisoria.
¿Ok? Ok, entonces no opino más. Bueno, lee las que tengas, pues. A ver cómo quedó. Lee la compromisoria entonces. Y te digo si está bien. Cláusula compromisoria. Las partes contratantes acuerdan que toda controversia o diferencia relativa a este contrato de ejecución y liquidación se someterá a las siguientes reglas. Primero, toda controversia o diferencia relativa a este contrato de ejecución y liquidación entre las partes se resolverá de manera directa. La parte afectada enviará vía correo electrónico a la parte incumplida la comunicación de la controversia y la parte incumplida contará con 3 días hábiles para que se resuelva dicha diferencia. Segundo, en el evento en que las partes no lleguen a un acuerdo conciliatorio de manera directa, la controversia se someterá y resolverá en el Centro de Conciliación de la Universitaria de Colombia. Tercero, en el evento en que las partes no lleguen a un acuerdo conciliatorio en el Centro de Conciliación de la Universitaria de Colombia, la controversia se someterá y resolverá por un tribunal de arbitramiento, para lo cual se seguirán con las siguientes consideraciones. Primero, el Tribunal de Arbitramiento será el Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial de la Superintendencia de Sociedades. Segundo, las partes se sujetarán a lo establecido en el reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial de la Superintendencia de Sociedades. Tercero, los árbitros serán elegidos de común acuerdo por las partes de la lista que para tal efecto lleve el Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial de la Superintendencia de Sociedades. Cuarto, a falta de dicho acuerdo, o sea, del anterior acuerdo, o en el caso de que una de las partes no asista o no lo designen dentro de los 10 días calendarios siguientes a la radicación del tribunal en el centro, las partes delegarán expresamente en el director del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial de la Superintendencia de Sociedades la designación, la cual será mediante sorteo efectuado entre los árbitros inscritos en las listas que lleva el Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial de la Superintendencia de Sociedades. Quinto, el tribunal así constituido se sujetará a lo dispuesto a las normas concordantes que modifican adiciones o adicionen en el momento en que se encuentren vigentes de acuerdo con las siguientes reglas. A. El tribunal estará integrado por 3 árbitros, salvo en asuntos de menor cuantía, o sea, inferior a los 400 salarios mínimos legales vigentes, en el cual habrá un solo árbitro. B. La organización interna del tribunal se sujetará a las reglas previstas en el efecto por el Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial de la Superintendencia de Sociedades. C. El término para proferir el laudo será el establecido en la ley, 6 meses, prorrogables en las condiciones que la misma señale. D. El tribunal se decidirá en derecho. E. El tribunal se instalará y funcionará en la ciudad de Bogotá en el Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial de la Superintendencia de Sociedades, siendo un requisito indispensable para el funcionamiento del arbitramiento. Y F, en consecuencia, los honorarios y costos del arbitraje serán determinados según las tarifas establecidas por el referido centro y serán pagadas 50 y 50. Eso es lo que tenemos como cláusula. No se le ha escuchado. Correcciones. Yo sé que la norma habla de que si es menor cuantía un árbitro y si es mayor 3 mínimo, que siempre es un número impar. Pero acuérdense que el tema siempre es oneroso, es costoso. Así, independientemente de cuál sea la cuantía, la recomendación es siempre colocarte un árbitro, ¿sí? ¿Un árbitro? Sí, okay, independientemente de la cuantía, porque perfecto. Cuando se llega a ese momento, entonces donde le van a correr la madre al que redactó la cláusula, por los costos, ¿sí? Sí, correcto. Okay. Eso uno. Dos, no son prorrogables los plazos del arbitraje como tal. O sea, son improrrogables, el plazo es uno solo. Lo que hacen es, yo no sé si lo mencioné ya aquí en clase, pero lo que hacen es la misma perrada que hacen los jueces. Le piden a las partes, a los abogados, que soliciten, que uno solicite y el otro coadyuve al árbitro que se suspenda el trámite de tal fecha a tal fecha, ¿sí? Para que ese tiempo no corra, no se compute ese término. Así como hacen los jueces en la justicia ordinaria con los términos del proceso, que solicitan o le dicen a las partes que soliciten una suspensión de entre
una audiencia y la otra, entre la fecha de una audiencia y la fecha de la otra, para que ese tiempo no les compute y no se pasen del término que establece la ley. Entonces acá en el arbitraje hacen exactamente igualito. Entonces, o sea, no hay forma que se pueda... esa condición la podemos eliminar, doctor. Sí, claro. Ok, bien, correcto. O sea, dejo también lo del término de ley, ¿cierto? También lo elimino porque se supone que es la ley. O lo dejamos. O si dice se deja que, como dijiste, que se de somete 6 al meses. reglamento, no es Ah, necesario exacto, decir no nada. hay necesidad. Ok, correcto, la eliminamos entonces. Muchas Si gracias. lo dicen, no está mal, porque las partes pueden decir, bueno, vamos a darle que el tribunal tenga 3 meses. O sea, correcto. así, rapidito. Lo que no pueden es más tiempo de lo que establece la norma, pero sí pueden establecer menos. La garantía mobiliaria. ¿Tiene el borrador de la garantía mobiliaria? No, señor, aún no. Bueno, ¿quién más tiene el borrador de sus cláusulas del contrato? A ver, Eddie. Eddie Cifuentes. Doctor Eddie. Discúlpeme, doctor, sí, lo que pasa es que yo sí estoy viajando, yo lo tenía en el computador, pero entonces no lo pude, yo aquí estoy desde el celular, pero sí lo tenía en el computador, no sé si los compañeros tengan algo al respecto. Doctor, yo tengo uno, pero no está tan adelantado como el del compañero de Eddie, si gusta lo puedo ir leyendo. Listo, sí, el objeto, tiene el objeto. ¿Qué contrato es? Garantía. Garantía. No, estamos, o sea, por eso le digo, yo en este momento tengo la cláusula compromisoria, la que estamos trabajando. Bueno, aclaro. Sí, Cami, es del mismo, el contrato de garantía. Aclaro porque de pronto estoy entendiendo que ustedes están interpretando que van a presentar un solo contrato. Recuerdo, es un contrato individual. Que hayan 3, 4, 5, 6 personas que coincidieron con el mismo contrato, pero cada uno me entrega su contrato individual. Y no es que va a ser el contrato de Darwin igualito que al de Eddie, solo que le cambió el nombre a las partes, y entonces el de Camilo va a ser igualito y solo le cambiaron el nombre a las partes, no. Doctor, nosotros lo estábamos haciendo en grupo uno solo. Sí, lo estábamos haciendo en grupo, eso entendimos. Estábamos trabajándolo así. Por sí, eso no, lo aclaro, es individual. Que hagan la exposición después de ese día, entre todos, eso es otra cosa, pero el contrato es individual. Ah, doctor, nosotros también lo estábamos haciendo en grupo. Gracias por la aclaración, doctor. Disculpe, doctor, es que la mayoría lo tomamos como si fuera en grupo. Por eso lo estoy aclarando para que subsanen el asunto. Es individual la entrega. Cada uno va a redactarlo de forma diferente. Perfecto. A ver, Elvia. Doctora Barreto. Hola, profe. No, profe, yo todavía no he adelantado el contrato. O sea, que ustedes han sido desjuiciados, que no han, entonces, avanzado. Sí, he estado súper desjuiciada y lo confieso. Pero yo me voy a poner este domingo muy juiciosa a hacerlo. Pero ¿para qué le voy a decir mentiras? No, no lo he adelantado, profe. No lo he adelantado. Sé que es un contrato de publicidad, que el objeto pues debe estar conforme a eso, pero todavía no lo he adelantado. Entonces, no le quito el tiempo a otra persona que de pronto si quiera participar. Ok. A ver, Yadi. Doctor, buenas noches. Bueno, yo he adelantado. Inicialmente, doctor, yo me hice bolas porque no sabía cómo empezar, pero bueno, ahí he escuchado un poco los audios y pues no sé si mostrarle, profe, para que tú puedas, a ver si estoy bien enfocada o yo tengo un contrato de construcción. Y bueno, inicialmente pues hice como la construcción, es la construcción de una faja prenatal y la compañía, que es mi empresa, va a contratar a un contratista que va a construir con las piezas pues la faja, ¿sí?
tiene el ¿Un propósito contrato de qué, perdón? de construcción. En ese caso sería de obra. Es que yo por eso estaba como confundida, profe, porque yo de construcción, al escuchar la palabra construcción, pues siempre se va como a aterrizar al tema de construcción de obra. Primero tenía como una edificación de apartamentos, después de una ruta, y después, no sé, como que llegué al tema de la construcción de la faja, pero no sé. Entonces, profe, ahí me vuelvo entonces al tema, porque no tengo el objeto del contrato. ¿Pero cuál escogiste tú? Yo escogí de construcción. Entonces vas a hacer una construcción enfocada a una obra, bueno, que algunos conocen como obra civil, por ejemplo, la construcción de una casa, de pronto la remodelación de un baño. Profe, pero ¿qué diferencia hay entre construcción y obra? Yo la verdad. La construcción es lo que le llaman aquí en Bogotá, aquí en el interior, la rusa. Eso es la construcción. Y la obra no necesariamente es construcción. Esa es la diferencia. Entonces, en la construcción van a utilizar materiales, por ejemplo, se va a remodelar un baño, se va a remodelar una cocina, se va a construir una casa, ese tipo de cosas. No, señora, venga para acá. Ah, ok. En la construcción que vas a hacer, ten presente lo siguiente, que puede darse la forma de determinar el valor del contrato y la forma de pago de dos formas. Una en la cual el contratista, o sea, quien va a ejecutar la construcción, llámese el arquitecto, el ingeniero, el que sea, ese contratista, asume a todo costo la obra como tal, ¿sí? La construcción, o sea, comprar los materiales, pagar los obreros, saca su utilidad, todo a precio de costo, da un precio y él compra todo y asume todo. Esa es una forma de cobrarlo. Y otra forma de cobrar dentro de ese contrato de construcción es que el contratista hace un presupuesto, o sea, hace una cotización. Y entonces esa cotización la va a hacer según lo que le diga el contratante. Entonces el contratante le va a decir, bueno, yo quiero tales materiales, yo quiero esto, y va a elaborar un presupuesto en el cual detalla los materiales que va a usar, las marcas, las medidas, las cantidades, los metros que va a gastar de ese material y todo eso. Y va, digamos, a realizar varias cotizaciones y va a decir, bueno, el presupuesto es tanto con estos materiales. Y a ese valor de ese presupuesto le va a incrementar algo que se llama AIU. A de Ana, I de iglesia, U de uva. ¿Qué significa el AIU? Administración, impuestos y utilidades. Administración, imprevistos y utilidades. Imprevistos y utilidades, gracias. Ese AIU oscila entre el 10 y el 20%. Entonces, digamos que si vale 100 pesos el presupuesto, entonces, incluyéndole el AIU, se va a 120. ¿Sí? Ahí va la ganancia de ese contratista. Ahí va la ganancia de él, incluida en eso. Esa es la mayoría de la forma como se hace la mayoría del contrato de construcción. La mayoría de las veces se hace así, de que se hace un presupuesto, se le coloca ese AIU y la forma de cómo se va a pagar. Normalmente, en las construcciones pagan cada 14 días, los días sábados. Los que trabajan en la construcción, o sea, los obreros, o para que me entiendan, los rusos, no sé por qué le dicen rusos, los rusos están acostumbrados a recibir el pago cada 2 semanas, el día sábado. De ahí que se van a hartar cervecita después de que salen, que les pagaron, ¿sí? Entonces, esas son, digamos, como la dinámica dentro de ese sector al momento de hacer el contrato.
Ok, profe. Bueno, pues yo había adelantado un poquitico el tema de la cláusula de garantía mobiliaria. Pero entonces, hazle esas correcciones y el martes, que continúo con la segunda parte de este ejercicio, me presentas El avance. Listo, doctor. Del contrato. Lina. Gracias, doctor. Lina. Hola, profe. Hola, ¿qué contrato estás haciendo? Yo tengo el de franquicia, profe. Cuéntame. En este caso, bueno, el objeto que yo tengo es el franquiciador concede al franquiciado el derecho a abrir un centro de venta al detalle domiciliado en la carrera séptima número 7280 de conformidad con las estipulaciones que se establece. ¿Contrato de qué, perdón? Franquicia. Ok. Yo tomé uno de franquicia internacional. Entonces coloqué el franquiciador concede al franquiciado el derecho de utilizar el nombre de McDonald's, así como el logotipo distintivo de la empresa, símbolos, emblemas, eslogan y marca. Ese es el objeto. Y de la cláusula compromisoria, ya la tengo, pero sí tengo una duda al final. La cláusula la coloqué, toda disputa relativa a este contrato o que derive del mismo se resolverá por un tribunal arbitral que funcionará en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá de conformidad con las siguientes reglas. A. El tribunal se sujetará al reglamento de arbitraje comercial internacional del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. B. El tribunal estará integrado por 3 árbitros designados por las partes. En caso de que no fuere posible, los árbitros serán designados por el centro a solicitud de cualquiera de las partes. C. El tribunal decidirá en derecho. D. El idioma del arbitraje será en castellano, la sede del arbitraje será en Bogotá. Y E, que es aquí donde yo tengo como la duda, dice que la ley de fondo de la controversia será, y pues es que estuve investigando y pues hay varias, o sea, hay como varias sobre franquicia y de tratados, sobre todo sobre tratados internacionales, entonces no sabría cómo o cuál colocar que sea como la ley de fondo. No sé si tú me puedas como guiar hacia dónde buscar. Es que no hay norma, ¿sí? Sí. Digamos, dentro de la franquicia que se podría, digamos, como dentro de las obligaciones que se incumpliera por parte del franquiciado, ¿sí? O sea, de quien está recibiendo la licencia para explotar esa marca. Entonces, el franquiciado tiene unas obligaciones, como son no revelar la fórmula, ¿sí? No trabajar con los competidores, tiene que hacer los productos o los procesos, dependiendo de qué se trate la franquicia, tal cual como los tiene establecido en su manual de procedimientos el franquiciante. ¿Por qué? Porque el franquiciante vive de la marca, de ese buen nombre. Entonces, si a algún franquiciado se le da por modificar ligeramente el producto o el servicio, poniéndole, digamos, su toque personal, lo que hace es que le daña la imagen al franquiciante. Y el franquiciante vive de la imagen. Entonces, en el evento, por ejemplo, de unas situaciones así, se puede pactar dentro del contrato previamente una cláusula, por ejemplo, de confidencialidad, que de pronto revelar información sobre los procedimientos, sobre el contenido de las fórmulas, de los productos y eso, genere una sanción pecuniaria, una sanción económica para el franquiciado. O sea, quien está redactando aquí el contrato va a ser el franquiciante.
Entonces el franquiciante es el que va a ponerle unas reglas, como unas exigencias bastante altas al franquiciado, para que el franquiciado lo piense 2 veces antes de incumplir el contrato. Entonces, digamos que sea una multa de $2 millones, $3 millones, una multa así que se vea astronómica, y entonces no, como que yo mejor me evito incumplir el contrato, porque la sanción económica sería bien grande, bien alta. Aquí no aplica abuso del derecho ni nada de esa vaina. Esto es un contrato típico. Si las partes lo estipulan de esa forma, es válido. Y como lo dije, aquí el franquiciante vive de la fama, de la marca. Sí, de la marca. Si tú vas a McDonald's de la Séptima con Jiménez, en el centro, sí, a ese establecimiento, y le variaron algunos de los productos que vende la marca, tú no vas a decir, es que en McDonald's de la Séptima con Jiménez pasó tal cosa. No, tú vas a decir, es que en McDonald's en general, ¿sí? Entonces ya estás afectando la imagen, ya se está afectando la imagen de la marca como tal. Otra cosa es que de pronto, por ejemplo, lo que hace KFC, que le permiten, y creo que McDonald's ya también lo permite, que el que maneja la marca en el país introduce algunas líneas de productos como un poco más típicas. En KFC venden como unos corrientazos, ¿sí? Como unos almuerzos. Sí. Entonces, el fuerte de ellos no es ese, el fuerte de ellos es la venta del pollo. Ese es el fuerte de KFC. El fuerte de McDonald's es la venta de hamburguesas, de los combos de las hamburguesas. Entonces, de pronto ellos permiten a nivel de todo el país, quien maneja la franquicia, que se puedan introducir algunos productos adicionales, pero con la autorización del franquiciante. Y entonces dicen, bueno, aquí en Colombia se les va a permitir que todos los KFC puedan vender un menú del día o un corrientazo que tenga esto, esto y esto y que valga tanto. Y entonces en todos los KFC vas a encontrar el mismo producto, ¿sí? Pero ya va a ser algo que como que es general en el país. No es que de pronto vas a ver, bueno, en el KFC de Cartagena, entonces el almuerzo te lo van a poner con arroz con coco y acá en Bogotá arroz blanco. No. Si va a ser el mismo menú, tiene que ser igual en todas las ciudades donde están, por lo menos dentro del país. ¿Sí? Ah, ok. Sí. O sea entonces, que esas violaciones se ponen unas multas grandes o unas sanciones que puedan ser bastante altas. Por ejemplo, yo estoy asesorando a una persona que tiene un contrato con Jerónimo Martins, los portugueses, los dueños de ARA, y ellos dentro del contrato que redactaron, dentro del contrato que manejan aquí, con los dueños de los terrenos donde ellos, o de los lotes donde ellos hacen la construcción del supermercado, les imponen unas condiciones bien fuertes, que si se incumple, por ejemplo, por parte del propietario del lote, el contrato, y le exigen la restitución antes del plazo del contrato, entonces tiene que pagar una multa de $2 millones. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cláusulas, así que son bien fuertes, van a hacer que la otra parte como que lo piense 2 veces antes de incumplir. Y así se maneja también en la franquicia, ese tipo de cláusula. Ok. Profe, o sea que en este caso de la cláusula compromisoria no le coloco la ley de fondo, sino más bien me centro en los puntos que tú me acabas de explicar. Claro, porque es que no hay norma. Acuérdate que es... Sí, yo estaba buscando y me salen hasta normas Incontec o de calidad, entonces no hay como una norma que regule al 100% el contrato. No la hay, por eso es atípico. Listo, profe, vale. Eso es lo que tengo hasta ahora, profe. Ok. Gracias. José Acero, iba a preguntar algo ahora. Acero.
No, profe, lo que sucede es que nosotros habíamos trabajado con los compañeros, teníamos mal la información. Sin embargo, yo tengo unos contratos que me van a servir de base, que son los contratos de cesión del Ministerio de Educación con las comunidades, cesión de derechos con las comunidades indígenas, respecto a los productos que se generan a través de un convenio o contrato, los productos, digamos, pedagógicos que se generan, y pues de ahí vamos a, pues voy a partir porque ya estábamos mal enfocados y era que hacíamos uno por grupo y lo sustentábamos. Entonces ahí ya estamos en ceros porque creímos que era así. Básicamente era comentar eso, profe. Gracias. Ok, ¿alguien más? Sí, doctor. Nosotros tenemos el contrato de factoring y lo estamos enfocando con una empresa comercializadora de alimentos, la cual le vende a Justo y Bueno, pero tenemos varias dudas, doctor. Pues en la cláusula, en el objeto del contrato, pues es que la factura que la empresa tiene, le adeuda Justo y Bueno a la empresa, ¿es correcto? Ajá. Y pues tenemos la duda en la garantía mobiliaria, pues ya que dice que las obligaciones con los bienes muebles, una obligación, o sea, no encontramos cómo enfocar esa garantía mobiliaria y la cláusula compromisoria tampoco, doctor, porque pues hicimos una averiguación con varios bancos. Es muy sencillo. En la garantía mobiliaria, sí, el que está llevando, es decir, la empresa que está llevando a la entidad financiera las facturas de lo que le sí, ha señor. facturado a Justo y Bueno, ellos van a entregar o van a establecer una garantía sobre unos bienes muebles, los cuales van a mencionar y van a decir las características, van a decir el valor. Ellos, Pero esos bienes muebles, disculpe, doctor, esos bienes muebles hacen parte del stock de la empresa. no, cualquier bien mueble. Ok. Puede que sea un carro, ¿sí? Ok, doctor. Cualquier bien mueble. Y la garantía y la cláusula compromisoria. Igual, si hay un incumplimiento, ¿cuál sería el incumplimiento? Que no paguen dentro de los plazos la suma de dinero que están recibiendo en préstamo. Doctor, y nosotros hicimos la consulta con varios bancos y realmente todos, o sea, ninguno maneja de los que llamamos el factoring a personas, digamos, a microempresarios o empresarios, no les manejan el factoring, o sea, se ve más en temas de mesas privadas, digamos, estos contratos, en cambio las entidades financieras como que no le jalan a este tipo de contrato. Su merced, ¿saben en cuál banco manejan el factoring? Bueno, sé que AB Villas es uno de los pocos bancos que maneja el tema. Que no sea un producto por excelencia para que ofrezcan las entidades, eso es otra cosa. Digamos, las entidades de pronto les va a sonar más ofrecer unos créditos de consumo. O de consumo. ¿Por qué? Porque ¿de qué vive el banco? El banco vive del interés que recibe. Entonces ellos en esas operaciones a corto plazo, pues no les va a sonar mucho la idea. Ok, doctor, muchas gracias. A los bancos les interesa más que el crédito sea a mediano y largo plazo, porque de eso es que vive el banco. Entonces, pueda que el factoring, uno de los pocos bancos que he visto que le ofrece es el AB Villas. Y me imagino que debe ser a un determinado grupo de clientes, ¿sí? Como que no será para todo el mundo. Correcto, mi doctor, muchas gracias. Ok, dime, Lina. Profe, yo te iba a preguntar, bueno, como ahora el contrato es individual, ¿cómo lo vamos a presentar? ¿El día de la sustentación va a ser únicamente oral o hay que preparar diapositivas o algo, o solamente con el contrato construido? Si quieres hacer diapositivas, no hay problema. Lo que me interesa es más la redacción del documento, no tanto las diapositivas. Listo, profe, vale, gracias. Ok, María Eugenia.
María Eugenia, estaba levantando la mano. Sí, señor. Doctor, yo estoy adelantando un contrato de cesión. Y pues en mi contrato dice que pues un señor le vendió a otro señor y por cuestiones de salir, digamos, le salió un contrato en el exterior de trabajo, pues el señor que compró, el señor Santos, dejarme unos pagarés con un 20% de descuento. Entonces, pues ahí pienso que yo sería la persona a que le cedieron, digamos, como la cesionaria. El cedente es quien está entregando. Sí, el cedente. El cesionario quien recibe. Sí, yo recibiría y el cedente sería el señor que le compró a don Jairo. Digamos, ahí actuamos 3 personas. Ok. Pues, ahora que mencionas eso, gracias por recordarme. Para yo saber de quién es el contrato, me van a colocar el nombre de ustedes como alguna de las partes dentro del contrato. ¿Ok? Sí, señor. Ajá. Y pues, digamos aquí donde coloqué que, digamos, se hace un pacto arbitral porque la deuda pues sería de 100 millones de pesos, que cuando hicieron en las 2 partes primeras, pues el negocio se hizo con 10 millones de pesos, pero se quedaron debiendo 90, que eso es lo que me van a ceder a mí, los pagarés de los 90 millones de pesos con el porcentaje del 20% de descuento, que sería lo que yo tendría que cumplir. Y pues entonces la primera cláusula la coloqué con cláusula compromisora. Entonces, digo que las partes en común de acuerdo deciden que en caso de incumplimiento se llevará este proceso a un audio arbitraje. Y la segunda... Un tribunal arbitral. Un tribunal. Y la segunda sería que las partes irán ante un tribunal arbitral institucional que se encuentra escogerán su arbitraje, su audio arbitral que se encuentre en la lista de arbitramiento. No. Ojo, tiene que quedar en la cláusula que van a ir en caso de que tengan diferencia por el contrato, la ejecución o liquidación de contrato, van a acudir a X centro de arbitraje y que allí se ventilará el proceso arbitral. Tendrá tantos árbitros. El tribunal va a resolver de tal forma, se van a acoger al reglamento o se someterán al reglamento de ese centro arbitral. Pero hay que mencionar cuál centro. No se puede dejar así de forma genérica, porque si no, no va a producir efecto. Bueno, señor. Y pues la tercera sería que deciden, le coloqué que la tercera deciden que por ser de menor cuantía, pues elegirán un solo árbitro. Sí, esa parte está bien. Anthony. Gracias. Anthony, Anthony José, me estaba levantando la mano. Sí, profe, le comentaba, es que no me escuchan. El grupo nuestro nos correspondió, tenemos el contrato de obra. Ajá. Tenemos como objeto la ampliación de vivienda. Tenemos que, de acuerdo a la matrícula inmobiliaria número 52072, con un valor catastral de 180 millones. Está mal enfocado porque me está hablando de obra como si fuera una construcción. Lo mismo que le dije a Canaria. Pero tratándose de una ampliación de vivienda que es bueno, una adición en la terraza. Eso es una construcción. Sí. Yo les dije desde el principio, enfoquen la obra
por ejemplo, desarrollar un software, una aplicación, de pronto hacer unos planos, ¿sí? Sí, señor. Así Y el contrato es individual. Veo que varios me están hablando de el grupo estamos. No, pues sí, bueno, doctor. Listo. Bueno, doctor. Amarillo, ¿qué contrato está haciendo? Amarillo. Ya, doctor, aquí estoy. Estaba mirando precisamente esa parte. Le comento, doctor, inicialmente pues el mismo tema de todos que estábamos mirando que era un solo contrato por el grupo, pero adicionalmente sí hay varios contratos que tenemos. En este caso, nosotros tenemos contrato de cesión de derechos patrimoniales. En este caso yo inicio a trabajar con el contrato de cesión de derechos entre autores del software y entonces pues estamos hablando de la parte inicialmente que corresponde al autor del software, los cedentes que deben estarse manejando dentro de esa parte del contrato. Y venimos a una parte hacia grosso modo, doctor. De pronto puedes revolver la sesión con licenciamiento. Una cosa es que le dé una parte a la otra una licencia para usar un software y otra cosa es que le ceda los derechos que tiene sobre esa invención. Sí, en este caso pues estamos hablando que dentro de las declaraciones por parte de los cedentes, que son las personas naturales en pleno derecho de sus derechos civiles mayores de edad y nacionalidad colombiana, en la capacidad legal suficiente para suscribir el presente contrato que actualmente nos dedicamos a. Entonces ahí viene el proceso, profesión, digamos, ingeniero que labora en tal institución o en tal empresa, así sucesivamente van todos. Y somos los autores y titulares de los derechos patrimoniales y morales del software denominado nombre del software. Ahí pues se le coloca el nombre, que el objeto del presente contrato, el cual fue desarrollado como parte de nuestros compromisos laborales y académicos que se está estableciendo dentro de esta parte que es la cátedra que está dictando el doctor. Y en uso de nuestras atribuciones facultativas y legales por ser autores del software denominado el nombre del software y sin existir vicio del consentimiento alguno que anule nuestras voluntades expresas, manifestamos ceder los derechos patrimoniales del software mencionado a la universidad, que exista contraprestación alguna por ello. Que el software se realizó y produjo sin contradecir ninguna premisa legal vigente, siendo por ella lícita y respetuosa de la normatividad interna y externa del país de origen. Que para los efectos legales derivados de la presente contrato señalamos como domicilio el ubicado en la calle 32 con séptima, que es donde está ubicada la universidad. Y entonces sigo con una cuestión que es una institución educativa superior, estatal y autónoma, funcionada por el Estado, comprometida con la defensa del Estado social democrático, derecho, etcétera, que la representación legal recae en cabeza del rector, según el acuerdo del Consejo Superior, donde se le designa con esa calidad, y el Estatuto General de la Universidad en sus artículos, los que se vayan a colocar, que dentro de las funciones del rector y como tal se contempla el artículo del Estatuto General, de suscribir contratos, convenios y expedir los actos que sean necesarios para el logro de los objetivos de la universidad, que conoce el software denominado, y viene el nombre, el cual se utiliza para sus actividades y en este acuerdo las manifestaciones de la voluntad expresadas por los docentes, que dentro de la normatividad interna cuenta con el acuerdo superior y se le coloca el número por el cual se reglamenta la propiedad intelectual de la universidad, que para los efectos legales derivados de este contrato señala como de un domicilio el que ya mencionamos. Con lo anterior, las partes declaran que reconocen la personalidad en la que comparecen de acuerdo a las declaraciones. Y entonces vienen las cláusulas. Primera, objetivo de los cedentes, que se transfiere de manera total y sin limitación alguna a la universidad los derechos patrimoniales que le corresponden sobre el software denominado el nombre del software, sin perjuicio del respeto al derecho moral consagrado en los artículos establecidos. Y viene que se le entiende a la universidad, adquiere el derecho de reproducir el software en todas sus modalidades, incluso para inserción
audiovisual, el derecho de transformación, adaptación, comunicación pública, distribución y generar cualquier tipo de exploración que el software se pueda realizar por cualquier medio conocido o por conocer. Señor. La garantía mobiliaria. Ya le... Compromisos de las partes, el cedente. Inhabilidad. No, esa todavía no la tengo, doctor. Todavía no tengo la garantía. ¿Y la cláusula compromisoria? Rescisión, solución, controversia y extinción. No, tampoco la tengo, doctor. Voy ahí en ese tema. Entonces espero que aprovechen el fin de semana para avanzar en el borrador del contrato. El día lunes, acuérdense que tenemos el parcial. Nos vemos a las 8. Aquí paso lista. Explico la dinámica de cómo hacer el parcial y arrancan el parcial. Doctor, y con respecto a este contrato, ¿sí voy bien enfocado en ese tema, así del software? Más o menos. Me toca terminar. Sí, faltan las cláusulas y terminen de redactarlo. Sí, perfecto, doctor, pero sí voy bien enfocado, ¿cierto? Más o menos. Bueno, gracias, doctor. Listo, bueno. ¿Alguna pregunta adicional? Doctor, no le escuché muy bien el tema del parcial. Qué pena. Que el examen va a ser el día lunes. Nos conectamos a las 8 igual, como de costumbre. Paso lista. Explico las reglas sobre el examen, la dinámica de cómo es el examen, y ustedes empiezan a contestar el examen en la plataforma. Perdón, buenas noches. Ese día nos dice entonces cuánto tiempo para responderlo. Sí, exacto. Muchas gracias. Ok, listo, bueno. Feliz noche entonces. Feliz Gracias, doctor. Bueno, profe, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz noche. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Feliz noche. Feliz noche, bendición.